Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el pequeño circuito que hicimos de circuito paralelo con el problema que teníamos ahí. Vamos a seguir resolviendo. Para ello voy a compartirles pantalla y ver dónde nos quedamos para empezar a tomar datos. Veamos. Nosotros habíamos logrado resolver. Quiero que se les... Esto solo momentáneamente lo voy a poder compartir. Después ustedes van a tener que... Voy a dejar de compartir un momento. Vamos a ver. Permítanme un segundo, es que está muy corrido. Ahí está mejor. Vamos de nuevo, vamos acá. Solo para que tomemos... ¿Ven lo que tengo ahorita en pantalla? Sí. Ok. Esta es una captura de lo que llevábamos de nuestro problemita que estábamos resolviendo, ¿verdad? Ustedes, entonces, solo para refrescarnos un poco la memoria. En este caso, estamos viendo acá que tenemos una resistencia total, tenemos un circuito con dos resistencias, una de 3 amperios, una de 3 ohmios, perdón, una de 4 ohmios, y nuestra R total es de 1.71 ohmios. Entonces, ya con eso, ya podemos continuar. Entonces voy ahora a compartirles nuevamente pizarra. Ya íbamos bastante avanzados, pero bueno, lo único que tenemos que hacer Todo es por el... echar, sí, por el tiempo, echarle ganas a ustedes. Voy a ver cómo se los dibujo rápidamente acá porque me va a servir. Negro. Ahí estamos. Esta es una resistencia. Hola. Te quiero ver. Silencio, jóvenes. Jóvenes, estoy grabando, jóvenes. Estoy grabando. Concentrémonos, por favor. Bueno, entonces aquí dijimos que esta era de 3 ohmios y esta es de 4. Y que teníamos un voltaje de 12. Entonces dijimos que aquí tenemos circuito en paralelo. Paralelo. Entonces para el circuito en paralelo, ya lo habíamos dicho que la R total es igual a 1 dividido 1. 1 dividido 1 dividido R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3 más 1 dividido Rn veces. Esa es la fórmula, ya la aplicamos. Y al aplicar esta fórmula, el resultado que nos dio fue 1 punto, ¿cuánto era ustedes? Era 1 punto, ¿va? No. ¿Se recuerdan de la R total? Sí, era como 1.7, creo yo. 1.71. Ahí está, 1.71. Ahí estamos. Entonces, si aquí nuestra respuesta, usando esta fórmula es lo mismo, lo que pasa es que como no la dibujé con el lápiz, no se logra visualizar igual, pero es lo mismo. ¿Ustedes sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Sí. Esta es la R total. Ahora, estábamos hablando que para la intensidad,
En tema de intensidad, es intensidad Es la total. suma de todo. No, sí, pues es la suma, ajá. Es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 más intensidad n veces. Y ahorita estábamos aplicando ley de Ohm. Voltaje, intensidad, resistencia. Y decíamos que para encontrar la intensidad total, aquí nos está dando una regla, pero vamos a hacer esto. Para encontrar, si ahorita yo ya tengo la R total, que en este caso es esta. Esa es mi R total. Si ya la tengo, entonces con este valor y este otro valor, que en este caso es el voltaje, este que tenemos acá, ¿a ustedes? Entonces, lo que está mencionando ahí creo que fue John. Ya decimos que para encontrar la intensidad es igual intensidad de todo el circuito, a ustedes, no individual. Sí. Es el voltaje dividido la resistencia. Entonces, igual, sustituimos 12 voltios dividido, ¿qué? 1.71 ohms. Entonces decíamos que aquí la intensidad es ¿de cuánto? 7.01. Está malo, bro. ¿Por qué está mal? Porque tiene 17.17. Ah, es 71. Sí. Yes. Gracias. Es, vamos a ver. Punto 71, ahí está. Entonces, nuestro amperaje total es 7.01 Yes. Sí. amperios. Muy bien. Aquí es ohmios. Ya tenemos aquí la intensidad total. Es esta. ¿Mm? Pero ahora necesitamos aplicar esto que dice acá. Y para eso, entonces, si la intensidad es la suma de todas las resistencias, de todas las intensidades, yo necesitaría saber, con un amperímetro, necesitaría saber cuánta intensidad de consumo tiene este de acá. Acá un amperímetro y acá otro amperímetro. De modo que yo pueda saber. Aquí necesitamos saber este dato y este dato. Pero como lo estamos haciendo en cálculo, lo vamos a hacer individual. Ahora, este vamos a decir que es el consumidor 1 y este es el consumidor 2. Entonces, si queremos ver acá, comprobando esto también, vamos a verlo de la siguiente forma. Entonces, vamos ahora a decirlo así. Intensidad. Para saber intensidad 1 es igual a el voltaje dividido la resistencia. Pero la resistencia 1, no la resistencia total. ¿Sí? No sé si me voy a entender ahí. Entonces el voltaje es igual a 12 voltios dividido la resistencia 1. ¿Cuánto es la resistencia 1? ¿Qué valor tiene? 3 ohmios. 3 ohmios. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 12 dividido 4. 3. 4. Exacto. Entonces aquí tenemos 4 ¿qué? Amperios. Amperios. Ahora, intensidad 2 es igual a el voltaje dividido a la resistencia, pero la resistencia ¿qué? 2. Exacto. Entonces decimos 12
voltios dividido, ¿ahora qué? 4. ¿Eso es igual a qué? 3 amperios. 3 amperios. ¿Sí? Sí. Ahora, entonces, en este caso, si nosotros venimos y acá realizamos una suma, ¿cuánto nos da? 7 amperios. 7 amperios. Entonces aquí, en una parte, si se dieron cuenta en esta parte, vimos intensidad total y aquí vimos la intensidad de un consumidor y aquí vimos la intensidad del otro consumidor. Y sumando estos dos consumidores, nos da como resultado esto de acá. ¿Estamos? Sí. Bueno, espero que esto les ayude a trabajar un poquito más lo del cálculo de la plataforma de lectura, ¿verdad? Para que puedan avanzar. Ahora hablemos de el voltaje. Está un poco de más decirlo, pero de todos modos, el voltaje total en un circuito en paralelo es igual al voltaje 1 es igual al voltaje 2 es igual al voltaje 3 es igual al voltaje n veces. ¿Qué quiere decir esto? Que en un circuito en paralelo el voltaje de cada uno de los consumidores es el mismo que al de la fuente de alimentación. ¿Sí lo logramos entender? Sí. ¿Estamos claros aquí, jóvenes? ¿Hay algo que tengan duda con respecto a lo que resolvimos? No. Bueno, esperemos entonces. Ya le tomaron captura o apuntaron, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. Voy a compartirles ahora. Y bueno. Entonces ahora creemos, si les parece bien, creemos nuestro circuito, ¿verdad? Tenemos nuestra fuente de alimentación por acá. Tenemos, vamos a decirle acá, vamos a sacar un amperímetro, vamos a sacar un voltímetro, vamos a sacar, por ejemplo, una bombilla. Por si necesitamos, vamos a sacar un motorcito eléctrico también por acá. Vamos a sacar un interruptor, ¿sí? Entonces, creo que con esto empezamos a trabajar. Vamos a colocar Yo venía de... micrófono, por favor, jóvenes, apagamos micrófono, no se nos olvide. Entonces voy a colocar acá, por ejemplo, una bombilla acá y una bombilla acá. Estamos. Vamos a... Bueno. Hacemos conexiones. Y ahí estaría un circuito en paralelo, ¿cierto? Porque acá vemos que una pata de la bombilla va positivo, y en esta también va positivo, y esta pata va a negativo, y esta también. Está totalmente en paralelo. Encendámoslo. Ahí está. La intensidad luminosa es fuerte porque
se coloca de amarillo totalmente la bombilla. Entonces una iluminación fuerte. Ahora colocamos voltímetro y vamos a colocar nuestro amperímetro. Vamos a colocarlo primero acá. ¿Qué vamos a averiguar acá? ¿Qué estamos consiguiendo con esta posición? Saber cuál es el consumo total del circuito. Démosle play. Tenemos en la fuente de alimentación 11.97 voltios, vamos, prácticamente 12. Y nuestro consumo en amperios del circuito en total es de 239.42 miliamperios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, esa es la intensidad total. Avanzando con las leyes o las reglas que tiene un circuito en serie, en paralelo, debería de ser que esta intensidad total, a la hora de medir individualmente cada consumidor, debería de marcar qué consume este y qué consume este, porque en paralelo sí los consumos son diferentes en cada consumidor, ¿verdad? No es una intensidad igual. Entonces, en este caso, voy a acomodar esto y lo que voy a hacer es que voy a colocarle un amperímetro acá. Y le voy a colocar también un amperímetro acá. En este caso, en este punto. Ya. Entonces ahora voy a volver a encender mi circuito. Voy a darle play. Y nos podemos dar cuenta que la intensidad total es de 239, pero aquí este consumidor tiene 119.71 de consumo y este también. Si sumamos esto más esto, nos da esto. ¿Es correcto o no? Sí. Sí. Profe, ¿y por qué aparece un signo menos? Porque yo les había explicado anteriormente que si las bananas del multímetro yo las coloco inversamente, me tira menos. Si yo las coloco al revés, ya no me sale ese menos, pero siempre me sale 119. Se lo voy a mostrar. Sí, eso es, no afecta a ustedes, pero todos modos, ahorita se los voy a componer para que ustedes lo vean así mejor, ¿no? Porque así pasa. Pero eso no infiere en la medición. Ahí se da cuenta, estoy volteando el amperímetro, ¿ah? El amperímetro. Ajá. Siempre recuerden que el amperímetro se coloca en serie. Profe, pero no estamos haciendo un circuito en paralelo. Sí, es un circuito en paralelo, pero un amperímetro siempre se coloca intercalado entre el cable. O sea, en posición de serie. ¿Va? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, démosle play. Ahora sí, mire, Berardo. 119.71, 119.71. Sumamos esos dos, nos da esto. Ahí sí. Ahora, saco el motorcito. ¿Por qué? Voy a colocarlo acá. Porque quiero que vean, ahora que el consumo va a cambiar, el circuito en total va a tener un consumo mayor. Pero no solo eso, sino también que vean cuál es el consumo de en este caso, un motor eléctrico que tiene un mayor consumo que estas bombillas. Entonces aquí ya el consumo en general, total, la intensidad total va a ser mayor y van a ver el consumo de las bombillas y aparte el consumo que tiene nuestro motor. Doy play. Miren, las bombillas, su consumo es ese. Ellas no comen más ni menos si se coloca otro consumidor porque el circuito está en paralelo. ¿Ah? 117.91. Solo que ahora nos damos cuenta que el consumo total o la intensidad total es de 1.71 amperios
y que solo el consumo que hace el motor es de 1.47 amperios. ¿Cómo lo ven? Sí. Entonces, en este caso podemos comprobar que es real lo que yo les acabo de enseñar en la pizarra. Solo para que ustedes se den cuenta. Voy a colocar un voltímetro. Solo para que, solo en este lo voy a colocar. Por ejemplo. Vamos a colocarlo acá. Vamos a ver. Aquí. Y este acá. Puedo colocar otro. Lo que les había enseñado era que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3, es igual al voltaje de todos. O sea, que sepan que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en todos los consumidores. Lo que cambia es la intensidad de cada consumidor. Play. Miren, lo que tiene batería lo tiene este consumidor, lo tiene este consumidor. Y si colocamos otro voltímetro aquí, también. ¿Estamos jóvenes? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Excelente. Excelente. Solo el amperaje varió. El amperaje sí, porque como son distintos consumidores, Ajá. entonces el amperaje va a ser, gracias Ricardo, Diferente. el amperaje va a ser diferente, ¿verdad? Bueno, Ajá. entonces Muy bien. vamos a dejar como punto visto el circuito en paralelo y vamos a entrarle a multímetro, ¿está bien? Nítido. Bueno, excelente jóvenes, así vamos avanzando. Vamos a ver acá. ¿Sí ven la diapositiva en mi pantalla? Sí. Excelente. ¿Qué título tenemos ahí? El El multímetro. Excelente. Yo sé que ustedes ya de pronto ya dominan un poco esto, pero a veces hay dudas, ¿verdad? Entonces vamos a darle un breve repaso a esta parte, que es parte de lo que tenemos que enseñar. Se denomina multímetro al aparato capaz de realizar varias, que varias significa poli, en este caso mediciones, metro, también se le conoce con el nombre de multímetro o tester. Dentro del instrumento podemos distinguir tres mediciones diferentes con las que realizaremos las lecturas más comunes de las magnitudes que ya aprendimos. En este caso, ohmímetro para medir resistencia con el signo omega, voltímetro para medir tensión, dos tipos de tensión, corriente directa o continua y corriente alterna. Y amperímetro. El amperímetro, la intensidad, ya sea también en corriente continua o directa y corriente alterna, ¿verdad? Porque tenemos dos tipos de corrientes. Entonces, el multímetro tiene para los dos tipos de condiciones, ya sea alterno o sea directo. Tipos de polímetros, ¿sí? La clasificación de los polímetros en función de su tecnología es polímetros analógicos, que son los que utilizan aguja, y los digitales, que ya tienen una pantalla LED, un display. Entonces, en este caso, tenemos, entre los digitales tenemos convencionales y específicos. ¿Cómo así convencionales? Que traen para medir, por ejemplo, básicamente las tres magnitudes, posición de diodos y casi que solo eso. Pero los específicos, por ejemplo, nuestra área automotriz ya tiene para medir temperatura, RPM del motor, etc. Los polímetros analógicos, es como lo que vemos en la pantalla, tiene una aguja, ¿sí? Los multímetros analógicos hoy en día están en desuso, debido a su menor resolución y lectura más complicada. O sea, es poco lo que se utiliza ya este multímetro. Son sensibles a la inversión de polaridad y su lectura se ve afectada por las vibraciones, ¿sí? Aquí es donde hablamos de inversión de polaridad, es que, por ejemplo, su cero es aquí.
Y cuando, por ejemplo, si es corriente alterna, les va a marcar, si le está marcando, por ejemplo, corriente alterna de 10 voltios, le va a marcar 10 voltios positivos y se va a ir a menos 10 voltios negativos. 10 voltios positivos, 10 voltios negativos. Entonces, en este se puede apreciar cómo la aguja va a positivo y va a negativo. Mientras que en el multímetro digital no lo veríamos de esta manera, ¿verdad? Marca 10 y nada más. Y, ajá, y si es el caso, menos 10, ¿va? Pero no vemos una aguja que se mueve. En esta parte es algo bonito, digamos, en este caso el análogo, porque podemos ver cómo se comporta la aguja, ¿verdad? Por el contrario, son más fieles a la hora de realizar mediciones que varían rápidamente el tiempo. Polímetro digital o convencional. Ese es un polímetro básico, o sea, un multímetro básico. La indicación de la medición se realiza a través de dígitos visualizados en una pantalla de cristal líquido. ¿Sí me escuchan bien, verdad, jóvenes? Sí, profe. La medición es más precisa, pero a su vez más lenta. Soporta mayores intensidades, son más precisos cuando la medición se realiza bajo condiciones de trabajo difíciles como vibraciones. Dispone de elementos y circuitos de protección que hacen que se bloquee en caso de haber una sección, haber seleccionado, perdón, una escala equivocada. Si la polaridad de las puntas de prueba está invertida, aparece en la pantalla un signo menos, como lo veíamos hace rato, ¿verdad, Everardo? Y todos los demás, que en vez de aparecernos positivos, nos aparecían negativos porque las puntas están invertidas. Ajá. Entonces, por eso es que él nos indica, prácticamente le está diciendo, mira, Everardo, las pusiste al revés, cambialas. Y entonces uno las cambia, ¿va? Más nítido. Sí, es un plus que tiene. Ahora, el polímetro digital convencional, tenemos el display, la pantalla, tenemos, por ejemplo, en este caso, un botón de on y off, ¿verdad? Apagado y encendido. Tenemos en este caso la perilla de multifunciones, que en este caso podemos ver en un lado la medición de la magnitud de tensión de voltaje directo en este caso. ¿Sí? Esta parte es de voltaje directo. Aquí tenemos de ohmiaje. Aquí tenemos para medir intensidad. Creo que se me salió esto, ¿verdad? Ustedes no ven el multímetro ahorita, ¿va? Bien. ¿Sí lo ven? No sé por qué yo no lo veo. Bueno. Ahí está. Ahí está. Algo me pasó Sí. acá. Bueno, entonces, como les decía, tenemos para medir el voltaje, en este caso, de 520, es voltaje alterno. Y en esta parte de acá tenemos para medir intensidad, o sea, amperaje, pero continuo. Y aquí, amperaje, pero alterno. ¿Sí? O sea que tiene para los dos tipos de corrientes que hay. Ahora, aquí tenemos el casquillo, o sea, es el puerto de entrada para medir ya sea voltajes o resistencias. Tenemos un puerto común, que básicamente de allí no se mueve la banana negra, o sea, el cable negro. Y tenemos un puerto para miliamperios y un puerto para amperaje, que ese es el que normalmente utilizamos para medir circuitos en electricidad. Si yo voy a medir amperaje, yo debo de mover la banana roja o cable rojo de esta sección de voltios a amperios. Aparte, saberlo conectar en serie, porque si lo conectamos en posición de paralelo a un circuito, se quema el amperímetro. Eso creo que ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, están orientados casi exclusivamente al mundo de la automoción. Además, de todas las mediciones que podemos realizar con el polímetro convencional, con los avanzados abarcaremos mucho más campo, como por ejemplo, frecuencia, temperatura, revoluciones por minuto, ciclo. Como les decía, digamos que así como estos adicionales que tenemos aquí de frecuencia serían para medir, por ejemplo, el tiempo de apertura de un inyector, la temperatura para ver la temperatura de un sensor de temperatura, o a qué temperatura abre un termostato, las revoluciones por minuto para ver la velocidad de ralenti de un motor, y el ciclo Duell, ¿verdad? El ciclo de trabajo Duell, que es para sistemas de encendido.
Este ya sería un multímetro que tiene esas opciones, ya sería un multímetro específico para el campo automotriz. Entonces aquí cuando midamos resistencias, asegúrese que la resistencia a medir no está bajo tensión. Eso es algo importante que vaya que aquí está anotado y yo se lo recuerdo. Si usted va a medir una resistencia de un circuito, un elemento, no tiene que estar conectado a batería de ninguna manera. Las resistencias se miden sin alimentación. Repito, si voy a medir una resistencia, no tiene que tener alimentación. Esa es regla. Comenzar desde la escala más alta e ir bajando hasta conseguir la medición precisa. No debemos tocar las puntas de prueba con los dedos, ya que la resistencia interna de nuestro cuerpo puede variar la medición. Cuando midamos tensiones, primero nos aseguremos de qué tipo se trata, si es alterna o continua, por ejemplo, en el tema de las tensiones. Primero, nos aseguramos de eso y luego comenzamos la medición desde la escala más alta, iremos bajando hasta conseguir la medición más precisa. O sea, esto es como un tanto como digamos prueba y error, porque uno va probando a donde se ajuste mejor, donde se vea mejor el dato, allí es donde se deja. En mediciones de intensidad debemos de tener en cuenta la protección con el fusible solo es válida hasta 0.2 amperios para intensidades superiores. Generalmente se emplea otro terminal sin ningún tipo de protección, el puerto de 10 amperios, ¿verdad? Veamos el ohmímetro. En este caso, como podemos observar, tenemos una fuente de alimentación y un bombillo, pero el bombillo no está alimentado a batería. La aplicación es medir la resistencia y la continuidad del circuito o elemento, el aislamiento con el mismo con respecto a masa. En este caso, podemos darnos cuenta que una parte de la bombilla, que es donde se alimenta positivo, digámoslo así, colocamos una banana, en este caso está colocado en el puerto que es para voltios y ohmios, ¿va? Y del puerto común, el negativo o cable negro a la parte de carcasa. Ever, sí, dígame. Es que eso es lo que había explicado con eso mismo de que funcionaba la batería del multímetro, ¿va, profe? Para alimentar ese pequeño Ah, sí, lo que pasa es de que... consumidor y así ver la resistencia. Lo que pasa es que la Ese no. batería, el multímetro, sí, Ever, gracias. El multímetro dentro tiene una pequeña batería que lo que hace es inyectar una pequeña corriente y ya bajo esa prueba, entonces ya despliega en la pantalla qué resistencia tiene ese consumidor o ese elemento, ¿verdad? Ah, Por ya. eso es que no debe de medirse alimentado. Por eso es que si se dan cuenta ahí, está interrumpido el cable positivo de la batería a la bombilla. Ah, ya. Muy bien, profe. Sin alimentación. Bueno, y como nos damos cuenta aquí, la perilla está colocada en la sección que es para medir ohmios, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir avanzando, porque ya nos queda muy poco tiempo. Voltímetro, aplicación. La medición se realiza en paralelo. Medir la tensión que llega a un elemento, así como la caída de tensión que tiene un circuito eléctrico. En este caso, para medir este circuito, pues ya está alimentado, está funcionando. Se dan cuenta aquí, tenemos el negativo que está a masa y nuestro bombillo que está a masa, ¿verdad? Esto lo que nos está diciendo es que la batería está colocada en una parte metálica del automóvil y en una parte metálica lejana a la batería está colocada la tierra. Eso, así son las conexiones en los automóviles, ustedes lo conocen. Ahora el positivo sí lo estamos tomando directamente del borne positivo batería y colocamos. Si se dan cuenta aquí, nuestro multímetro está colocado en la posición de voltios. Colocamos una banana donde llega el positivo y una banana donde llega el negativo y nos marcará qué tensión es la que tiene. En este caso, si es una batería de 12 voltios, nos debería marcar aquí 12 voltios. Voltios. Exacto. Amperímetro. El amperímetro, la aplicación, la medición se realiza en serie. ¿Sí? Este es un circuito en paralelo. Como está conectada esta bombilla, está en paralelo. Pero cómo coloco el amperímetro es en serie. Siempre eso, no quiero que se vayan a confundir, que lo tengan bien en claro. Es que para medir amperios, la posición del multímetro es intercalada al circuito, es decir, en serie.
Entonces, para colocarlo acá, nosotros deberíamos de interrumpir el cable, uno de los cables que alimenta la bombilla, y intercalar ahí nuestro amperímetro. Veámoslo. Aquí lo rompemos y ahora colocamos una banana al borde de la batería y la otra banana donde vamos a alimentar al bombillo. Si se dan cuenta, la posición del multímetro ahora está en amperios y también el cable rojo no está en el puerto de voltios, sino está en el puerto de amperios. Entonces, de manera que cuando va a alimentar a la bombilla, luego por negativo y cierra el ciclo en batería. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno. ¿Sí, Ricardo? Una pregunta, ¿y si lo conectamos al revés? Nos Solo va a cambia marcar, el signo menos. nos saldría signo menos, marcaría. Ah, yo pensé que Igual. se quemaba. No, no. Lo único que saldría es el signo menos. Por ejemplo, ahí si esa consume 1 amperio, menos 1 amperio. Y igual enciende la bombilla y todo, solo que nos sale el signo, ¿verdad?